Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, las Navidades pasadas en Guatemala. Aprovechamos para enviarles un saludo navideño y rogarles que se suscriban al canal El Profe de Historia GT y también que activen la campanita porque con ello recibirán las notificaciones de los videos nuevos del Profe de Historia GT. Uno de los objetivos de este video es recordar cómo eran las navidades pasadas, cómo eran las navidades en Guatemala. Algunas situaciones todavía prevalecen, pero otras no, y para las nuevas generaciones será interesante saber cómo se vivían las navidades en tiempos pasados en Guatemala. De tal manera que, por ejemplo, podemos comenzar con esta actividad tan interesante como lo era comprar los estrenos en la Sexta Avenida de la Zona 1. Ese era un estrés especial porque la mayoría de los compradores lo hacían justamente o el 23 o incluso el 24 de diciembre para ir a comprar los estrenos en la Sexta Avenida y no necesariamente en las tiendas, sino la gran mayoría solía comprar en la calle, porque en la calle había cualquier cantidad de ventas y la gente se aglomeraba ahí para comprar sus estrenos. Una clásica era, por ejemplo, comprar los jeans, estrenarlos y probárselos ahí mismo. Y si no funcionaba, llegar el 25 en la mañana, en la tarde, a cambiarlos y ahí gustosamente los vendedores cambiaban esos jeans que se habían comprado. Eso era una algarabía. La Sexta Avenida era una fiesta durante todo el mes de diciembre. Pero también la posibilidad era de comprar en el mercado del Guarda en la zona 11. Esa tradición todavía se mantiene, pero en aquellos tiempos, estamos hablando, por ejemplo, de los años 70 y 80, en el mercado del Guarda de la zona 11 eran otras aglomeraciones. De hecho, muchos recordamos esas pasarelas que pasan enfrente del trébol y que estaban abarrotadas en estas fechas de diciembre. Claro está que otra celebración interesante de las navidades pasadas era, por ejemplo, poner arbolitos navideños de chiribisco. ¿Qué es el chiribisco? El chiribisco en Guatemala es un árbol de hoja seca, es un árbol seco. Esa es la clave. El chiribisco es un árbol seco. ¿Y qué se hacía? Pues se colocaba en un pedestal, se pintaba de blanco, de cal muchas veces, o con un atomizador de color plateado. Esa era la idea. Y ahí, después de eso, se adornaban con bombitas. En aquel tiempo eran bombotas, ¿verdad? Lo cierto del caso es que eso llenaba de alegría y lo que podemos observar es que entre esta tradición antigua y las recientes algo que se puede rescatar. Por ejemplo, que son bastante sustentables porque estos son árboles ya secos, son chiribiscos, ¿no? Son plantas de arbolitos secos que se les puede dar un segundo uso. Es decir, se podría retomar esta tradición claramente y adornar otra vez los arbolitos navideños de esta manera. Otra de las fiestas que se está perdiendo actualmente, sobre todo en las grandes ciudades, y que en aquellos tiempos era muy importante cuando había esa tradición de traerse esa vivencia de popular del interior del país a las grandes ciudades, por ejemplo, era adornar las casas con pino, hoja de pacaya y manzanilla. Se colocaban las guirnaldas de manzanilla, las guirnaldas de pino y claramente los collares de manzanilla en medio, por ejemplo, de las hojas de pacaya. Eso le daba un ambiente festivo, toda una tradición que venía del interior y que se manifestaba en las grandes ciudades, pero que gradualmente ha dejado de tener presencia en las grandes ciudades. Sin embargo, una tradición interesantísima porque imaginemos el olor que emanaba de las casas con ese pino, con esa hoja de pacaya y sobre todo con el olor, el sabor característico de la manzanilla. Ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de cómo era tan importante en tiempos pasados el llevar en las fechas navideñas la hoja de pacaya. Y todavía se puede observar en muchos de los mercados esas ventas tan interesantes como por ejemplo esos collares y las guirnaldas de manzanilla. Otra de las tradiciones de las navidades pasadas justamente era la quema de canchinflines o silbadores.
Esta práctica quedó en desuso a partir del año 2005 en Guatemala, cuando el gobierno la prohibió por considerarla una práctica que podía provocar incendios y otra serie de accidentes, de tal manera que se dejó de utilizar. Sin embargo, durante muchas décadas, estos canchinflines, que en su mayoría provenían de El Salvador, eran utilizados en estas fechas de las fiestas de fin de año. Claro está que, por ejemplo, también se acostumbraba claramente llegar a esto, que eran las guerritas de canchinflines. ¿Cuáles eran las guerritas de canchinflines? Pues justamente que se encontraban dos bandos, por ejemplo, de una colonia, de un barrio, de un pueblo, y se enfrentaban entre sí, lanzándose canchinflines, y el objetivo era evitar que cayeran los canchinflines y tratar de un canchinflín llegar a detonar cerca de la persona del otro bando. Claro está que eso provocó en muchas ocasiones algunos accidentes que definitivamente provocaron, justamente como decimos, que se cancelara esta famosa guerra de canchinflines. Así que con eso el profe de historia está tratando de que todos recordemos estas navidades pasadas. Muchas gracias.